Amen. Amén. Qué gran alabanza. F.C. Barnes escribió esa gran alabanza. Él ya partió con el Señor. Estamos en el versículo número 14 de Judas. Quiero recordarle a todos que si quisieran seguirnos, quiero animarlos a comprar el comentario del Ministerio Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estamos utilizándolo como la base de nuestro estudio. Judas, como ya lo dijimos, no nos gusta ser repetitivos, pero así es como se aprende. Así que para los que no estuvieron con nosotros los últimos 3 miércoles, Judas fue el medio hermano de nuestro Señor. Él sintió de parte del Señor escribir una epístola, estaba planificando escribir una carta, una epístola, tratando con la salvación a lo largo, más o menos al mismo estilo de Romanos, pero el Espíritu Santo intercedió y se movió sobre él para cambiar el tono y la dirección de la carta, y la utilizó primeramente para retar al cuerpo de Cristo, para contender ardientemente por la fe. Dense cuenta de la terminología, no dijo contender por la fe, sino la fe, queriendo decir un medio particular de salvación. Solamente hay un camino de salvación: la fe, Jesús y el crucificado. Y él nos exhortó a contender ardientemente, y la idea es de utilizar los eventos deportivos de Grecia, como los atletas cuando competían, ellos se esforzaban y no guardaban nada, ellos corrían hasta que sus corazones estaban ya casi saliéndose del pecho. Él nos estaba diciendo que debemos ser celosos como estos atletas eran para tratar de ganar su carrera, y debemos ser así nosotros también para contender ardientemente por la fe que se nos fue entregada. Queriendo decir que todo lo que el Señor nos tiene que decir nos lo ha dado en el libro, una vez entregado, y debemos atesorarlo y leerlo y estudiarlo, y debemos defenderlo. Y luego Él nos da, comenzando en el versículo número 4, la razón del por qué el Espíritu Santo cambió su parecer. Comienza a tratar con los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles y la falsa enseñanza siempre ha sido esa carga para la iglesia. No comenzó en los últimos 20 años, no comenzó en los últimos 50 años, sino que ha estado aquí desde el fundamento de la iglesia. Así es como Satanás divide el cuerpo. Él entra bajo el disfraz de ángel de luz. Él comienza a enseñar, y siempre hay algún elemento de verdad en las enseñanzas, pero solamente dan suficiente verdad para que puedan engañar a la gente con la mentira, y utilizan toda la terminología que usamos nosotros. Presentan ellos su vida como apóstoles de justicia, etcétera, etcétera, y luego Él llega y da ejemplos de aquellos que rehusaron obedecer el plan de Dios. Y ahora llegamos al versículo 14 y Joseph, por favor, pido que leas las notas cuando yo lea el texto. Gabriel no está aquí el día de hoy, está fuera de la ciudad. Y Judas escribe en el capítulo 1, versículo 14, dice: de los cuales también profetizó Enoc. La traducción debería leer profundo con Génesis 18:24. Séptimo desde Adán. La traducción debería de leer profetiza con respecto a estos falsos maestros de los últimos días. Diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Es realmente sus 10,000 de santos, lo que significa un número limitado. Esta cita viene del libro de Enoc, que estuvo perdido con muchos siglos con la excepción de algunos fragmentos, pero fue encontrado en su totalidad en una copia de la Biblia de Etiopía en el 1773. Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, pedimos tu dirección y tu bendición, tu guía, tu unción, mientras presentamos la palabra de Dios. Ayúdanos a desglosar correctamente la palabra de verdad, y ayúdale a tu pueblo, ya sea aquí en el santuario o los que nos están viendo desde donde quiera que se encuentren, a ungirlos también para que ellos puedan aprender. Quiero que piensen en esto. Enoc, la Escritura dice que es el séptimo desde Adán. Primeramente, lo que sabemos de Enoc fue que él fue transportado. Él no ha probado la muerte aún. Él está en el cielo el día de hoy en su cuerpo natural.
esperando el cumplimiento de su ministerio. Él va a ser uno de los 2 testigos durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y Enoc y Elías está vivo y está en su cuerpo natural también en el cielo. Ambos fueron traspuestos y van a servir como los 2 testigos que van a profetizar en las calles de Jerusalén durante 3 años y medio seguidos sin parar. Van a ser protegidos. El anticristo y sus secuaces no van a poder matarlos, y cuando terminen de profetizar simplemente van a dejar de hablar. Y cuando lo hagan, el anticristo los va a matar y sus cuerpos van a estar en las calles de Jerusalén. Pero es interesante que lo que Judas está diciendo aquí, que Enoc vivió, no sé hermanos, ¿cuánto? Hace 5,000 años, más o menos. Aproximadamente hace 5,000 años, Dios le reveló a ese hombre, Enoc, la apostasía de los últimos días. Quiero que piensen en eso. Él le reveló a este hombre hace 5,000 años la condición de la iglesia de los últimos días. Y es una iglesia que estaría llena de justicia, de buena enseñanza por un lado, y de injusticia y de apostolados y apostasía por otro lado, que están allí para engañar y para poder trasquilar al pueblo. No quiero involucrarme demasiado en el libro de Enoc, porque pudiéramos estar días hablando acerca de eso. Pero el libro de Enoc fue un libro escrito que Enoc hizo para poder presentar o escribir su periodo de su tiempo. La razón por qué dice aquí que el Señor es venido con sus santos millares es tomado de allí, algo muy bien conocido para aquellos en el tiempo en el que se escribió la Biblia. Y alguien pregunta, bueno, ¿por qué no está en la Biblia? Bueno, simplemente porque no fue inspirado. Hablando del libro de Enoc, Enoc era un buen hombre, era profeta, un hombre justo. Sin duda, todo lo que él escribió en el libro probablemente fue bueno, pero no fue inspirado por el Espíritu Santo. No fue hecho para estar en el canon de las Escrituras y básicamente fue perdido. Y se puede leer las notas del expositor hasta que se encontró una copia en la Biblia de Etiopía en los 1700. Ahora, la Biblia que él hizo, he aquí el Señor es venido con santos o con sus santos millares, se refiere a la segunda venida. Y en esta declaración, 10,000 de sus santos o 10 millares, Joseph leyó la nota, dice sus santos millares, significa multitudes ilimitadas, algo que no tiene número, queriendo decir que todo y cada hijo de Dios que ha llegado a vivir desde Abel en adelante, estaremos en estos 10,000 millares. Y vamos a regresar con el Señor durante este tiempo de la segunda venida. Y esto, mire, no quiero entrar en demasiada profecía bíblica, pero estamos al precipicio, al borde de ver estos eventos del fin de los tiempos suceder. Creo que honestamente puedo decir que estamos en los últimos de los últimos días. Estamos viendo guerras, rumores de guerras, apostasía, y la lista continúa. Y aún así, en medio de todo esto, nosotros nos sostenemos firmes en las promesas del derramamiento del Espíritu que Dios había prometido en estos últimos días. Así que no le ponemos una fecha o un tiempo, porque solamente Dios conoce el tiempo y la fecha. Pero como hijos de Dios podemos ver los eventos del mundo que están pasando a nuestro alrededor, y como ya se los he dicho muchas veces, no se necesita ser un profeta para reconocer que el mundo y lo que está pasando no puede continuar como está. Tiene que haber un cambio, y un cambio viene. Amén. Un cambio viene y va a comenzar con el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, ¿tienen ustedes comentarios? Bueno, un pensamiento. Estamos hablando de Enoc profetizando, y porque está en Judas yo diría que es la palabra de Dios. Pero esto valida el rapto. Así es. Esta es la segunda venida de Cristo, de lo que está hablando Enoc. Y durante 5,000 años atrás, él está predicando sobre un evento que demanda que el rapto suceda
antes de la segunda venida del Señor. Así que aquellos que dicen que hubo una mujer en Inglaterra en el 1892 que inventó la idea del rapto, bueno, tenemos que volver a Enoc porque lo está comprobando aquí. Así Él es. lo valida. Tendremos que estar en el cielo antes de la segunda venida. Así es. Entonces, esto dice que cuando el Señor vuelva y la señal escatológica del juicio, estaremos nosotros con Él, una vez más validando el rapto. Amén. Tal vez estemos en desacuerdo, tal vez la gente esté en desacuerdo en cuanto al tiempo, sea antes, durante o después, pero tenemos que estar de acuerdo en el hecho de el evento mismo. Yo digo que no se puede nacer de nuevo y no creer en el arrebatamiento, porque es una negación de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo fue las arras, dice la Biblia, las primicias de la resurrección por venir, y ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y el versículo 15 dice: Hermano Dani, algunos piensan que segunda de Pedro, realmente allí hay paralelos con Judas, Sí. otros dicen que prestó uno del otro, pero interesante, aunque Enoc habló con esto en estos últimos tiempos, específicamente se nota que aquellos que presentaron esas falsas enseñanzas son llamados burladores. Se levantarán en los últimos días específicamente negando la venida del Señor. Y eso me parece interesante, ¿no? Conectando con lo que dice aquí Enoc. el versículo 15 dice: a hacer juicio contra todos. Se refiere a Cristo juzgando a las naciones del mundo que dará inicio al principio del reino milenario. Y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. La palabra impía se utiliza 4 veces en este versículo, diciéndonos que la impiedad es total. También todos se usa 4 veces, lo que significa que nadie escapará de este juicio. Y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Toda declaración impía contra Cristo será tratada en ese entonces. Ahora el versículo 15 va junto con el 14 diciéndonos que uno de los propósitos de la segunda venida va a ser al final de la segunda venida, y se puede leer esto en Mateo capítulo 25, y será el juicio de las naciones. Y eso es lo que se está mencionando aquí, cuando él le dice para ejecutar el juicio sobre todos. El juicio de las naciones es las naciones ovejas y cabritas. Las naciones ovejas son aquellas naciones que durante la gran tribulación no se alinearon con el anticristo. No le suplieron tropas en la batalla de Armagedón y tampoco trataron de traer daño contra Israel. Las naciones cabritas son las naciones que se alinearon moral, política y espiritualmente con el anticristo, y se movieron en contra de la nación de Israel para su destrucción. Y Dios va a juzgarlo. Y es interesante notar que Mateo 25 y lo que Judas nos menciona aquí, esto nos dice que el anticristo no tendrá dominio de todo el mundo como algunas personas creen. Esto nos dice que no todos en el mundo van a tomar la marca de la bestia. Y él tendrá el dominio control o el dominio total de todas las naciones que surgirán del Imperio Romano antiguo. Aquellos van a ser los que van a tener que tomar la marca de la bestia, y no hay salvación para ellos. Ellos estarán condenados por siempre. Y luego habrá naciones que él no tendrá dominio sobre ellas, o por lo menos un control total. Sin embargo, esas naciones están alineadas con él. Pero va a haber, obviamente, por Mateo 25, van a haber naciones que él no vaya a controlar y no van a poder ponerse de su parte, y Dios los va a tratar de diferente manera a como va a tratar a estas naciones cabritas. Estas naciones cabritas él las va a ejecutará su juicio. 4 veces la palabra todas o todos se utiliza, y 4 veces la palabra impiedad o impíamente se utiliza. Y con ese significado cuádruple, por el uso de esas palabras, nos está diciendo que el juicio de Dios es exacto y completo. Y todo y cada uno de los que se alinean en contra del Señor van a pararse bajo juicio, sin ninguna duda al respecto.
y sus obras impías van a ser reveladas. No va a haber excusa de ninguna manera, de ninguna forma. Y dense cuenta que dice, y oyeron, o más bien, él está hablando de todos sus corazones, de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y esto nos dice que toda declaración negativa, desde todos los tiempos y por todas las personas presentadas o dichas en contra del Señor, son registradas en el cielo. Ahora, eso también nos dice que como hijos de Dios, todas nuestras alabanzas al Señor son registradas en el cielo. Así que cada vez, ya sea que esté usted en la iglesia o en la casa o en el carro o en el trabajo y usted está diciendo gracias Jesús, gloria a Dios, alabado Dios, esas alabanzas y esa adoración es escrita en el cielo. Alguien tiene que alabar por eso. Aleluya. Aleluya. Pero también nos debe decir que debemos tener cuidado de cómo utilizamos nuestra boca. Porque nuestra palabra, todo lo que decimos, positivo o negativo, todo es escrito y registrado en el cielo. Como hijos de Dios debemos querer que nuestra habla sea que estemos solos o en una multitud, debemos querer que glorifique a Dios. Yo quiero hacer esta declaración. Miren, a mí me impresiona el número de cristianos que no piensan que esté mal maldecir. Usted se sorprendería. Ahora, no estoy hablando de gente que se enoja y que dice algo malo. Estoy simplemente en su vida diaria. Salen palabrotas. Ahora, no utilizan tal vez las más vulgares y lo más vil de la profanidad, pero el uso común de maldición o infierno, hermanos, eso es un pecado. Eso está mal. Como hijos de Dios, ese tipo de palabras jamás deben salir de nuestras bocas. Jamás, nada de eso de nuestra boca, de ninguna manera, de ninguna forma. Sé que hace poco, aquí en la ciudad, estaba hablando con alguien que van a la iglesia y que leen su Biblia, pero a lo largo de la conversación decía maldito esto, maldito aquello, y finalmente lo detuve. Le dije, ¿por qué estás maldiciendo? Y se me quedó viendo. Bueno, está en la Biblia. Sí, esa fue su respuesta. Yo le dije, no de esa manera. No de esa manera. Pero no parecen comprender que la palabra maldición está conectada con condenar a un alma al infierno. Y el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Y como hijos de Dios, nuestras oraciones deben ser para que todos sean salvos. Absolutamente. Así que la maldición, ¿están ustedes al tanto de eso o no? Bueno, había un pastor presbiteriano en la primera iglesia que yo pastoreé. Realmente lo veía en reuniones y me decía, como predicador tú tienes autoridad para decirle a la gente que se vaya al infierno, y se reía de eso y hacía comentarios. Finalmente yo le dije, eso no es gracioso, el pensamiento de alguien irse al infierno por la eternidad. No es algo que debemos de reírnos de ello, es algo muy serio. No es algo, como usted dijo, el condenar a alguien al infierno, decirle a alguien que se vaya al infierno. Es algo que nunca debe de salir de la boca del cristiano. No debe de estar en nuestra mente. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y amén. Hay teólogos y predicadores que quieren decir malas palabras en el púlpito y realmente hay un ataque terrible en el cristianismo y muestra nuestra ignorancia, que no tenemos nada que decir, no tenemos un mejor vocabulario que decir malas palabras y sonar como el mundo. Así es. Quiero que la gente escuche lo que él acaba de decir. No es raro en la iglesia el día de hoy que los predicadores maldigan mientras están predicando. Y si están viéndome y van a una iglesia, si no están yendo a la iglesia, más les vale estar en una cantina. Tienen que salir de ahí.
Miren, yo estoy atónito por lo que está pasando. Veo a una persona, un atleta particular, y yo sé que él simplemente no sabe, así que ni siquiera... Pero él ganó un evento y él estaba siendo entrevistado después y él dio un gran testimonio. Quiero darle toda la gloria al Señor Jesucristo y le doy gracias, es mi Señor y Salvador. Y luego él comienza a un diálogo de maldiciones que estaban saliendo de su boca, y como hijos de Dios, si usted ve a alguien que dice ser cristiano y están haciendo eso, usted tiene que corregirlo. Usted tiene que decirle que los cristianos no maldicen. Así es. Nuestra voz debe ser usada para bendecir y honrar y no para maldecir. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tenga control de nuestra lengua, de nuestra boca. Mucha gente salva y es un proceso del trabajar en eso, donde no dicen esas cosas más, pero el Espíritu Santo nos ayuda con eso. Y como dijo usted, no es algo que debe de estar en nuestra boca, es algo que tenemos que entregarlo al Señor y permitir que Él limpie nuestro vocabulario. Así que Él viene y va a ejecutar juicio contra todo aquel que ha levantado su mano y su voz en oposición a las cosas de Dios. Versículo 16 dice, estos son murmuradores, criticones, andando según sus deseos. Judas tiene en mente hombres que no pueden satisfacer sus lujurias y por eso se quejan. Y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Se refiere a demostrar aceptación de persona. Usan adulación para la ganancia. Quiero leerles algo que papá escribió en el comentario con respecto a ese versículo en particular. Dice, los murmuradores se refiere a no gente o insatisfacciones fuertes. Ustedes utilizan o escuchan la palabra murmuradores que hablan por todo el tiempo, pero no, aquí muestra que esta palabra murmuradores significa o se refiere a un murmuro, no es tanto algo vocal, sino casi un sollozo, un susurro detrás, solamente conmoviendo a la gente detrás de la escena, por decir así. Y luego la frase criticones que andan según sus deseos debe ser entendida en un amplio sentido de la palabra, procediendo de acuerdo a sus lujurias. Luego dice que Judas tiene en mente a hombres que no pueden satisfacer su concupiscencia, por eso ellos se quejan de que no pueden satisfacer su concupiscencia. Hombres que cambian su curso de acuerdo a sus lujurias jamás pueden estar contentos por las siguientes razones. Número 1, el medio de gratificar tales deseos no siempre están disponibles. La concupiscencia o la lujuria es insaciable, queriendo decir que es imposible satisfacerla irrespectivamente de lo que se haga. Y esto es lo primordial que quiero presentar. Debe recordarse que Judas está hablando aquí de gente que dice ser salva. En otras palabras, dicen ser de Cristo. Sin embargo, su comportamiento y su vida representan lo que verdaderamente son. Y esta última parte dice, con sus bocas hablan cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Presenta la idea de estos falsos maestros que utilizan elogios, utilizan el elogio a la gente que está a su alrededor, todo con el propósito de ganar provecho por encima de ellos para poder asegurar algo de ellos. Y lo que todos los falsos maestros quieren el control y quieren su dinero. Quieren controlarlos a ustedes y quieren su dinero. Entonces utilizan palabras muy lindas. Ellos apelan, hacen una apelación a su vanidad y se presentan de una manera que los inflan a ustedes, pero solo es con el propósito de quitarles algo y para engañarlos. ¿Y eso está sucediendo hoy día? Absolutamente. Televisión, radio, muchas iglesias. Es increíble realmente
como usted lo dijo, hermano Dani, usted dijo lo siguiente y lo enseñó aquí. Yo casi me sorprendo por realmente la naturaleza de esto. Realmente Judas está hablando 2000 años atrás, pero a la vez es como que está hoy en día en la iglesia y está viendo nuestra cultura y la cultura de la iglesia, nuestro mundo, y todo esto se aplica completamente al mundo en el que vivimos. Absolutamente, absolutamente. Necesitan probar los espíritus. Quien sea a quien usted le esté abriendo su corazón y su mente en cuanto a lo que tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, mire, tienen que asegurarse de no estar siendo controlados. Miren, tal vez yo sea diferente a muchos pastores, pero yo no quiero el control de ninguno de ustedes. Mi control solo es cuando están en este edificio. Y ese control solo es en cuanto a predicar la verdad de la palabra de Dios, instruyéndolos en cuanto a lo que tienen que escuchar. Pero cuando el último amén se dice y usted sale por esas puertas, usted está bajo su responsabilidad entre usted y Dios. Yo no quiero controlar su vida. Yo no voy a ir a su casa y a abrir su refrigerador para ver si tiene usted una botella de vino allí. Y si la tiene, usted está mal. Está mal. No debería tenerla. Y si lo hago, espero que usted tenga tanta convicción. Yo recuerdo un día, hace unos años, en una tienda acá cerca en Perkins, yo me detuve para comprar combustible. Venía para la oficina y después tenía que ir a comprar algo. Yo fui por una Coca-Cola, entré al refrigerador hacia atrás, donde estaban los congeladores, estaba buscando el refresco, escuché que se abrió la puerta y escuchaba una voz que decía, yo quiero 3 boletos de esto. Estaban comprando boletos de lotería. Y era uno tras el otro, deme 5 de esto y deme 3 de aquello, y bueno, todos tienen diferentes nombres. Y yo fui a pagar y me di la media vuelta y vi, y era uno de nuestros miembros. ¿Y qué hizo usted? Bueno, era uno de nuestros miembros. Y yo estaba ahí parado, y no estoy exagerando. Lo primero que pensé fue, ¿qué haría papá? Eso fue lo primero que pensé, yo no supe qué hacer. Y entonces yo decidí, bueno, no voy a hacer nada, voy a quedarme aquí hasta que pague por sus boletos y se vaya. Pero voy a asegurarme de que la próxima vez que predique... ¿Le dijo su nombre? Por supuesto que no. Pero me aseguré de que si no habíamos mencionado la lotería como apuestas, lo vamos a mencionar y vamos a entrar en eso. Debió de haberle dicho, si usted gana, sabe que tiene que entregar sus diezmos, ¿verdad? Así que espero que lleguen los diezmos de las ganancias. Debió de haberle dicho algo. Bueno, espero que hayan pagado su diezmo de cualquier manera, sí. Alguien preguntó al pastor, ¿tomaría usted el dinero de la lotería si alguien se ganara? Hizo el comentario y él dijo, absolutamente, sí, el diablo ya tuvo ese dinero lo suficiente. Y entonces, bueno... Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a eso entregado por Pedro y otros. Quisiera leer el comentario que papá escribió sobre esto. Dice que la palabra amados no se refiere al amor de Judas por aquellos a quien él les está escribiendo. Ahora esto, miren, esto trajo lágrimas a mis ojos esta mañana cuando lo estaba leyendo, sino el hecho de que los santos son amados de Dios. El diablo tratará de decirles que no son nada, pero Judas nos dice que nosotros somos amados de Dios. Somos amados de Dios. Él los ama, Él los ama, Él los ama. No me importa cuán grande haya sido el ridículo que haya hecho en su vida, Él los ama, Él los ama. No me importa qué es lo que haga. Él siempre, Él lo amará al pecador, aún hasta las puertas del infierno.
El amor de Dios es inquebrantable y es una vergüenza que más gente no haya experimentado el amor de Dios. Y luego dice la corta frase, pero amados, no representa una declaración de cariño. La palabra griega es agapeo, la palabra distinta para amor utilizada en Juan 3:16. Por ejemplo, se refiere al hecho de que los santos son amados de Dios. Somos amados de Dios porque somos los que seguimos al Señor Jesucristo. Judas quiere asegurarse de que continuemos siguiendo a Cristo y que no seamos desviados por falsas enseñanzas de maestros falsos que producidas nos llevarán a una destrucción espiritual. Pero amados, de hecho, en el griego dice, pero ustedes, vosotros, amados, y la palabra vosotros es enfática en ambos casos, vosotros en contraste a esos falsos maestros. Así que Judas, a través del Espíritu Santo, está diciendo, el Señor sabe quién es Él, quién le pertenece a Él. Él sabe, y Él está diciendo inequívocamente que ustedes, yo, vosotros, ustedes, todos nosotros somos los amados de Dios. Y si eso no hace que ustedes sientan ese gozo, cuando ustedes se levanten y el diablo les dice, miren lo que hiciste, sí, pero soy el amado de Dios, Él me ama. Sabe, hermano Dani, otra cosa, que estas palabras han sido fuertes, han sido críticas y han ido al punto, y alguno puede ver eso y dice, no, eso no es amor, pero esto prueba que la motivación que Judas tuvo al llamar al centro, a la falsa doctrina, y la resalta, él lo hace con una motivación, con esa motivación de amor. Eso es todo lo que he tenido en mente. Y el verdadero amor siempre va a resaltar la doctrina equivocada. Bueno, ¿no? El verdadero amor siempre dice la verdad. Así es, siempre. Siempre. El verdadero amor siempre dice la verdad. Y aún a veces, el verdadero amor tiene que tratar con aquel individuo o con la situación de una manera muy fuerte. Pero en otras ocasiones tiene que tratarse de una manera muy compasiva, amable. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Saben, yo me fijo en un predicador en error de diferente manera que a un miembro de la iglesia. Y trataría probablemente con esa persona no de la misma manera, porque espero que el predicador sepa más. ¿Entienden lo que le quiero decir? Así que la manera como yo trato con un hermano errante que sea ministro, probablemente sería completamente diferente a cómo se trataría con una persona como alguien que está sentado en la banca, que probablemente no tiene el conocimiento que este ministro debe tener. Pero a veces, aquellos en la banca tienen más conocimiento que aquellos en la plataforma. Así que, pero ustedes, cada uno de ustedes tienen que conocer este libro por ustedes mismos. Versículo 18, como os decían. Bien, pero por ejemplo, volviendo al previo versículo, los falsos maestros le dicen esas palabras que agradan para impresionar a la gente, para controlar a las personas, para eventualmente conseguir dinero. ¿Cuántos pastores hoy día están dispuestos a confrontar a las personas con la verdad porque tienen ese corazón de amor para decir a la gente la verdad? A veces tenemos que confrontar, ¿no? Pero en el espíritu de amor, porque amamos a estas personas, queremos que sepan cuál es la verdad. Así que realmente esas cosas que la iglesia está acostumbrada a escuchar aquí en los Estados Unidos, tenemos que ser confrontados, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene que convencernos a través del predicador, y temo que estamos perdiendo ese tipo de voz profética en el púlpito porque estamos preocupados por controlar los números, lo que son las tendencias, que estamos perdiendo eso. Desafortunadamente, me temo que hay más ministros que no quieren tratar con temas como se debe, porque al hacerlo, eso significaría que tendrían que pararse firmes. Y cuando uno se para firme, uno va a ofender a la gente. Toda la idea de la iglesia sensible al buscador se basa en lo que usted está diciendo. Una voz amable, gentil, nunca una verdad que
que hará difícil eso, ¿no? Y así estamos hoy. Muchas iglesias pentecostales e iglesias evangélicas están tomando el camino de lo sensible al buscador. No quieren ser evangélicos para predicar la verdadera verdad del evangelio, pero gracias a Dios que aquí es así. ¿Cómo fue una de las mega iglesias en Estados Unidos cuando hicieron un gran anuncio sobre la semana de resurrección? Vengan a sus servicios, no van a decir nada acerca de la resurrección, no van a mencionar la sangre, no van a mencionar la cruz, ellos listaron todas las cosas que no iban a mencionar. Entonces, ¿cuál es el propósito de reunirse y congregarse? ¿Cuál es el propósito? Ninguno. Miren, la iglesia es el lugar en el que los temas de la vida se tratan. La iglesia es el lugar en donde la doctrina debe presentarse. La iglesia es el lugar en donde nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a la gente qué es correcto y qué es incorrecto y dar esa advertencia. Ahora, no podemos forzar a la gente y nunca debemos tratar de forzar a la gente. Esa es la razón del por qué, si alguien está sentado aquí y no está de acuerdo conmigo, no hay problema. Queremos que vengan a la iglesia, queremos que vengan, no nos importa si están en desacuerdo, porque el Espíritu Santo va a convencerlos y les va a mostrar que yo tengo la razón. Les va a mostrar lo que estamos enseñando y que es correcto. Lo que estamos enseñando es correcto. Pero mi gente, la Escritura dice claramente que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué hay falta de conocimiento? Porque los predicadores no quieren tratar con los temas. Pero aquí está lo que tienen que entender cuando se trata en cuanto a lo que tiene que ver con el ministerio. Ahora lo digo de esta manera. Yo les amo lo suficiente para esforzarme para decirles a ustedes la verdad. Para que jamás, cuando ustedes estén ante el Señor, mire, jamás quiero que se diga del Centro Familiar de Adoración, jamás me dijeron eso. Queremos cubrir todo, desde A hasta la Z, cómo vivir para el Señor, cómo andar en victoria, qué es correcto y qué es incorrecto. Lo que usted hace con eso después de que se lo presentamos es asunto suyo, pero Dios no quiera que alguien llegue a decir que el Centro Familiar de Adoración no nos dijeron. El Centro Familiar de Adoración no nos dijo. El versículo 18, como os decían que en el postrer tiempo habría burladores. Se refiere a los últimos días y de hecho la misma época en la cual vivimos. Que andarían según sus malvados deseos. Se refiere a trazar un plan que no es de Dios, sino más bien según la carne. Han abandonado la cruz. Estos burladores, creo que podemos enfocarnos en algo aquí. Cuando uno quiere describa qué es un burlador. Cuando un predicador dice, la cruz es noticias viejas, tenemos que ir más allá de eso. Ese es un burlador. Cuando una iglesia o un pastor o un evangelista dice, nosotros sabemos de la cruz, no necesitamos más de la cruz, ese es un burlador. La cruz no solo es una doctrina encontrada en la Biblia, es el fundamento de la Biblia. Es el fundamento del cristianismo. Usted no puede separar la cruz del cristianismo. Martín Lutero dijo que como uno ve la cruz, es como uno ve la Biblia. La Biblia es la historia de Cristo y el crucificado. La cruz puede ser vista desde Génesis hasta Apocalipsis en tipos y sombras. Y es imposible no mencionar, denigrar la cruz, y es imposible exagerar de la cruz. Todo lo que tenemos como hijos de Dios solo es por causa de Jesucristo y el crucificado. No se puede separar a Jesucristo de la cruz. Por eso es que Judas perdió su camino.
Él no quería a un Mesías sufrido en la cruz para expiar los pecados del hombre. Él quería a un rey conquistador para que entrara a Jerusalén, con un ejército derrocando el imperialismo romano. Así es. Lo que necesitamos es a un Salvador, y todo lo que tenemos, que es llamado la gracia de Dios, que es todos los beneficios que vienen al creyente nacido de nuevo, es por causa de lo que Jesús hizo en el Calvario. La cruz, la gracia, la cruz no se pueden separar. Hermano Donny, usted no edita palabras como la resurrección y la sangre de sus invitaciones al servicio, a menos de que se esté burlando. Absolutamente. A menos de que usted es uno de esos que busca agradar. Y esto me llama la atención porque la mayor parte de nuestra generación hoy día está siguiendo esta propia iglesia, y yo les podría citar si pudiese. Bueno, no son los únicos. No, pero Pablo dijo esto por una razón. Dijo, porque no me avergüenzo. Y eso es lo que sucede cuando usted edita las palabras de la sangre y la resurrección de su celebración de resurrección. Se ha avergonzado del evangelio, lo que salva almas y libra al hombre del pecado. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces es el poder de Dios. Y usted literalmente ha dicho, mi gente no puede tener el poder de Dios. Yo quiero que sean débiles en la fe, porque no quiero decirles de la sangre que lava y limpia y liberta y llena con el Espíritu Santo. Lo lamento, pero eso me agita, porque tenemos mucha gente así, pero yo soy uno que no se avergüenza del evangelio. Es el poder que liberta al hombre, que produce una vida santa y trae paz a nuestras vidas. Amén. Estaba en una iglesia hace unos años, estaba en la oficina del pastor, y estábamos hablando, y él me dijo, tengo que mostrarle algo. Y él sacó una tarjeta de una iglesia pentecostal más grande de esa ciudad. Esa iglesia manda esas tarjetas por correo, y creo que era para su celebración navideña, algo así. Y decía, vengan y tenía el nombre de la iglesia. Bueno, el nombre de la iglesia les da la bienvenida a venir y disfrutar de un domingo de los Beatles. Y vengan y escuchen lo que John, George, Ringo y Paul tienen que decir. Y yo estaba viendo eso y dije, bueno, esto es una burla, esto es una broma. Usted hizo algo para hacer algo gracioso. No, y yo seguía viéndolo, y era una iglesia de las Asambleas de Dios que estaba haciendo eso. Y yo no estoy diciendo eso para burlarnos de las Asambleas de Dios, porque hay muchísimas iglesias en las asambleas que aman a Dios y hacen lo mejor que pueden. Pero desafortunadamente, sus iglesias más grandes, demasiadas de ellas están dejando el evangelio. Él dijo que deben andar conforme a sus concupiscencias o sus deseos malvados. Cualquier cosa, cualquier senda que usted ande, que sea contraria a la palabra de Dios, usted está caminando conforme a sus deseos malvados. Así de simple. Con eso quedamos cuando abandona la cruz, y como usted dijo, no podemos tener un cristianismo sin cruz. Si usted abandona la cruz, algún comentarista en esto categoriza en eso como algo sexual, pero esto realmente tiene que ver todo lo que sea fuera del orden prescrito de Dios. Deseando cualquier cosa que lo que Dios desea, ese es un deseo impío. Y la palabra andar, esto significa nuestra vida ordenada, la dirección de nuestra vida. Y si su vida no es gobernada por Cristo y el crucificado, la senda por la que usted anda va a ser impía. Pero si la cruz siempre está ante usted y ese es el objeto correcto de su fe, entonces el Espíritu Santo obra para mantenerlo en la senda de justicia que usted debe de andar. Pero también la idea es que esos falsos apóstoles, su deseo no es el deseo de Dios, es el deseo de su carne, su propio deseo malvado. Estos son
los que hacen divisiones. Debería traducirse, estos son aquellos que se separan, han abandonado la cruz a propósito escogiendo otro camino. Sensuales, Se refiere a lo que no es del Espíritu, sino más bien de la carne. no teniendo el Espíritu. Aquellos que obran fuera de la cruz de Cristo. La primera parte de esta declaración, estos son los que hacen divisiones. Esta palabra divisiones tiene la idea de una persona que está apartándolo. Así como Coré, que trató de separar y traer división, eso es con lo que se está tratando aquí, con un apóstol falso, que toda su dirección y su meta es apartarlos de lo que es justo y de lo que es santo. Ahora, esto es interesante. Permítame leer esto por causa de lo que los eruditos dicen. Estos son los que hacen divisiones. Los eruditos dicen que debe ser traducido, estos son los que apartan y dividen. Los eruditos mismos dicen que debe omitirse o que no debió haber sido añadido en el texto por los traductores. Y una vez más utilizan un ejemplo de Coré. Ahora, a lo que quiero llegar es esa palabra sensuales. Quiero leer lo que papá dice aquí en el comentario. La palabra griega utilizada aquí para sensuales es psychic, P-S-I-C-I-Q-U-E, que no tiene un equivalente en inglés. Sensual podría ser lo más cercano. Ocurre varias veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se traduce natural, 2 veces se traduce sensual. Luego dice, psíquico es el término de un término triple, carnal, psíquico y espiritual. Lo carnal y lo espiritual habla por sí mismo, uno bueno y lo otro malo. Psíquico, que viene entre los dos, está más cercano a lo carnal y con ello se opone a lo espiritual. El hombre carnal es gobernado por sus pasiones y se levanta muy poco por encima del nivel de un animal. El hombre psíquico es gobernado por la razón humana y el afecto humano y no se levanta por encima del mundo del sentido. Pero el hombre espiritual es gobernado por su espíritu, por la parte más noble de su naturaleza, y esto es gobernado por el Espíritu de Dios. Él se levanta y vive entre aquellas cosas que solo pueden ser espiritualmente discernidas. Nuestra terminología cristiana está afectada seriamente por la ausencia de cualquier palabra en inglés por psíquico que no se presenta bien en nuestro idioma, que es la parte de la naturaleza del hombre que representa y a menudo se pierde de vista. Y papá estaba citando a Eliot, el gran erudito bíblico, en eso. Así que esta palabra sensual, de hecho, llega a la raíz de aquello que no es del Espíritu. Es la manera más fácil de explicarlo. Tenemos que apresurarnos, queremos leer un versículo más aquí, por favor. Pero vosotros, Judas cambia aquí, él cambia el tono de su escrito. Dice, pero vosotros, oh amados, Contrasta a los santos con los falsos maestros. edificándoos Construir hasta terminar la estructura por el cual ya está puesto el fundamento. sobre vuestra santísima fe, Jesucristo y el crucificado. orando en el Espíritu Santo. Nuestra oración debe de ejercitarse en la esfera del Espíritu Santo, motivada y autorizada por Él. Para terminar, él nos está diciendo aquí que nuestra defensa más grande contra este ataque es nuestra vida de oración, nuestro estudio de la palabra y permitiéndole al Espíritu Santo gobernar y dirigir nuestras vidas. Somos edificados, desarrollados mientras más oramos en el Espíritu Santo. Esto nos habla de nuestra vida de oración y nuestro lenguaje de oración. Usted no tiene que pagar $99 e ir a la conferencia de fe de alguien. Usted puede edificar su fe por su constante búsqueda de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo orar a través de usted. Eso es. Esa es la razón del por qué en su vida diaria una porción de su oración debe ser entregada a permitirle al Espíritu Santo orar en usted y a través de usted. Orar en el Espíritu Santo.
eso los edifica. Esa palabra edificando o significa desarrollarse. El Espíritu Santo está en nosotros para moldearnos, formarnos, desarrollarnos, esta es la mejor palabra, para traernos a la madurez. Esa es la obra del Espíritu Santo, que nosotros no seamos llevados por todo viento de doctrina, sino que nosotros tenemos al Maestro viviendo dentro de nosotros, que para que cuando llegue esta ola, este viento de falsa doctrina, nosotros tengamos esa defensa desde adentro. Usted tal vez no lo entiende al principio porque está mal, pero el Espíritu Santo está diciendo no se metan con eso, no hagan eso. Y bueno, tenemos que cerrar ya con eso, pero ¿qué manera de cerrar? Sí. No tratando con un montón de falsos locos, sino tratando con el poder del Espíritu Santo que vive y obra en nuestros corazones y en nuestra vida. ¿Disfrutaron el día de hoy? Vayamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Y Señor, te damos gracias el día de hoy por la palabra de Dios, y te damos gracias. Oramos que este pueblo tuyo, ya sea aquí en el santuario o aquellos que nos están viendo en SBN, que hayan recibido. Y Señor, nuestro único deseo es que cuando esta serie termine, que aquellos que han estado con nosotros, que puedan tener un mejor entendimiento de la palabra y lo que el Espíritu Santo puede hacer para ellos. Y te damos toda la alabanza y toda la gloria, y todos decimos amén. Amén. Dense la vuelta y despídanse. What you done for me, Jesus, I'll never forget how you set me free. Jesus, I'll never forget how you brought me out. Jesus,